Con DATSE estamos por terminar nuestra visita a Alemania y tenemos algunas conclusiones para compartir con ustedes. Este es probablemente el país de Europa que más opciones ofrece y eso merece un buen análisis. Ni bien uno llega, Alemania sorprende. Sabemos que no se trata de un país más de Europa. Por desarrollo, por historia y por presente, Alemania destaca entre las demás naciones de la Unión. Pero, ¿qué está pasando en Alemania? ¿Cómo se vive? ¿Cuánto se gana? ¿De qué se habla? Los cambios en los últimos años han sido tan profundos que la idea que se hacen las personas mayores, incluso quienes han viajado en otros tiempos, dista notablemente de la realidad. Con un pasado grabado por las dos guerras mundiales, el nazismo y la reunificación, Alemania hoy es un país multiétnico que lleva el karma del Holocausto y ha cambiado notablemente su demografía. Es como si sintiera la necesidad de pagar culpas con la apertura, con la permisividad a quienes llegan. Como resultante, en Alemania hoy todo tiene lugar: posiciones extremas, idoneidad, minorías, sentido común, todo sustentado por una economía pujante que durante muchos años pudo brindar bienestar, oportunidades y realizaciones a todo aquel que viniera a ayudar primero a la reconstrucción y después al desarrollo. Esto incluyó a los alemanes del este tras 1990 y a las oleadas migratorias de países comunistas, vecinos del sur, y árabes, hindúes, turcos, orientales, africanos y latinos. Y nos preguntamos cuál es el resultado, qué vemos en las calles, qué pasará de aquí en más. Como motor de la Unión Europea, con el posicionamiento geopolítico claramente volcado a Occidente, pero con la necesidad de surtirse de energía barata de Rusia y manufacturas de China, el 2023 puede ser un año bisagra en la historia de Alemania. ¿Cómo repercutirán las sanciones de la Unión Europea a su vecino, los reacomodamientos y las nuevas distancias con las potencias del Este? Es un interrogante cada vez más acuciante en la cotidianeidad de los alemanes y sus huéspedes. Gemäß National Geographic der Nazi-Eugeniker, ja, die also sagen, wir brauchen eine zukünftige Bevölkerung und das En un contexto de cambio y tensión creciente, es probable que algunas cosas se dificulten. La tolerancia a la migración masiva, una supuesta aceptación de las diferencias, las políticas igualitarias pueden entrar en crisis cuando los intereses propios están en riesgo.
En Alemania, un ciudadano español, como todos los de la Unión Europea, solo necesita 3 meses de estadía para obtener la residencia y ser un habitante legal. Los ciudadanos de fuera de la UE deben solicitar una visa si su intención es quedarse a vivir en Alemania por más de 3 meses, algo que en la práctica se obtiene sin mayores inconvenientes con un contrato de trabajo. Según la experiencia de muchos extranjeros migrantes, es posible conseguir trabajo en Alemania sin hablar alemán, aunque ese tipo de trabajos suelen ser muy forzados, pagan poco y no son muy agradables. Pero la realidad es que los recién llegados están dispuestos a sacrificarse. En otras palabras, sin el alemán puedes aplicar a trabajos mecanizados que no requieren hablar con otras personas, aunque sí que deberías conocer un mínimo de inglés para poder comunicarte con tus superiores. Estos empleos suelen ser rotativos y a medio tiempo y abarcan oficios tales como repartidor de periódicos, cartero, servicio de delivery. Para ello debes contar con una bicicleta, moto o coche de segunda mano. Embalador, almacenista, reponedor, en supermercados, tiendas de ropa y similares, entre otros. Por otro lado, si dominas muy bien el inglés, puedes acceder a trabajos mejor remunerados e incluso especializados, como ingeniería informática, diseño, arquitectura y otros, cuyo campo laboral sea internacionalizado. Aún así, tu adaptación nunca será completa si no aprendes el alemán. Englischer Lord hat's rausgegeben. Das ist der Sinn der NATO übrigens, ne? So, das ist so sinngemäß ganz deutlich. Debido a que Alemania tiene una población bastante envejecida, el país ha promovido becas o incentivos para atraer a jóvenes de otros países. Como ocurre en casi todas partes del mundo, tus oportunidades dependerán de tu nivel de preparación y del idioma, pero meseros, profesionales de la salud, desde auxiliares de enfermería hasta médicos generales, desarrolladores y programadores de software y hasta vendedores hallarán una oportunidad. Pero lo cierto es que últimamente el panorama no es alentador. Alemania en las nuevas circunstancias está al borde de la recesión, con la incertidumbre energética como espada en sus espaldas y una pesada carga de heterogéneas ideologías que han podido convivir en la abundancia, pero que difícilmente puedan hacerlo en la escasez. De todas maneras, Alemania sigue siendo un imán, al menos hasta que se cambien definitivamente las polaridades. Hemos visto de todo y para todos,
con un grado de tolerancia más que suficiente para mantener la calma. Una calma que dista de ser la que reinaba cuando Alemania era para los alemanes. Hoy nos vamos de aquí con la sensación de que el experimento puede fallar. El destino de los pueblos no puede ser un pecado de juventud. No puede guiarse una nación de acuerdo al parecer de la inexperiencia o con el objeto de hacer sentir como en casa a los que se creen raros o inadaptados en otras geografías. Al contrario, apostar al futuro será priorizar el bienestar de los que han forjado una vida digna en base a su trabajo, que siempre han estado seguros, porque además son ellos los dueños del capital. Un capital que decidirán llevar a otra parte donde vivir mejor si aquí sus valores, su cultura y su economía se siguen derrumbando. Esperamos que les haya gustado nuestro breve paso por Alemania que hemos compartido con ustedes. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.